Carlos Montonto, buenos días por decir algo. Buenos días, aquí estamos bien hallados, haciendo glu glu, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues vamos a contarle a la gente que haya sobrevivido lo que pasa en el mundo mundial y en Murcia. Habrá que contar alguna cosilla. A ver, dices que Murcia no era No, ¿ese era el primero o ese era el segundo? la primera. Ah, pues ahora, pues venga, pues empezamos por ahí. Pues si quieres empezar por donde tú quieras. Ya sabes que aquí la gente hace lo que le da la gana, como si no quiere, Básicamente, como pero si bueno. quieres nos despedimos ya Ahora, pues venga, nada, a pasarla bien. Bueno, a ver, yo creo que es el primero, Carlos. Sí, pues nada, yo es que no me acuerdo ya lo que te dije. Murcia Ujú. no era el PP, era Vox. Diga lo Sí, que diga Feijóo. ahí, eso, esas cositas pasan, ¿no? Sí, Porque claro, mucho decir que nosotros no queremos tirar a los inmigrantes al mar, como dice Abascal, pero al final el primer tema que realmente elige el Partido Popular para poner encima de la mesa como gran asunto social con propuestas concretas es la inmigración. sí. No, es que no han puesto, no han hecho un cónclave para decir vamos a marcar una línea política y vamos a proponer una serie de medidas para abordar el problema de la vivienda, Por ejemplo. o de la sanidad, o de la educación, o de cualquiera de los grandes temas de los que se viene esperando que el principal partido de la oposición plantee propuestas concretas con una línea más o menos homogénea entre todos sus varones territoriales. No, no, el primer tema que eligen es el de inmigración y además se van a Murcia, no es casualidad. ¿Mm? Sí. A plantearlo. Entonces, claro, más allá de decir, no, esto es un tema, en fin, de lo patéticos que son, ¿no? Realmente, porque yo no dudo de que haya gente más o menos preparada dentro de los equipos del Partido Popular, y no me refiero a las caras visibles que ves en la tele o ves en la prensa o dicen esto o aquello o tienen cargos de responsabilidad en comunidades autónomas o en ayuntamientos. No, no. Me refiero a los que no se ve la cara, ¿no? Yo no dudo que haya gente que tenga cierta preparación, pero me resulta incomprensible que así como ellos han afirmado este fin de semana pasado, llevan meses preparando esta ponencia y estas medidas que han propuesto, nadie les haya dicho, es decir, me resulta muy ingenuo pensar que en definitiva sea simplemente una torpeza, que hay cosas como que si tú eres extranjero y cometes un delito, te echan de este país. Artículo 89 del Código Penal, que lleva tropecientos años en vigor. Es decir, que Y entonces que tú vengas a decir ahora, como si hubieras descubierto América, que a los extranjeros que cometan delitos se les echa, pues, a ver, oiga, si llevo este meses preparando esto, no me parece concebible que no sepa, por desinformación, que eso ya está en marcha. No me parece concebible que digas al extranjero que no demuestre que tiene una política de búsqueda activa de empleo, que es una figura que ya está en la ley de extranjería, en el reglamento de extranjería, no se le da el ingreso mínimo vital. Oiga, vamos a ver, ¿qué voceros? Vamos a ver, pero es que el ingreso mínimo vital a una persona que está en situación irregular no se le da nunca, porque todas las cosas no tienen empadronamiento y no tiene documentación en la mayoría de las veces que la acredite. Pero es que, es más, vamos a ir más lejos, o sea, el ingreso mínimo vital no se concede así como así, y desde luego no se le concede así como así a extranjeros en situación irregular, salvo en aquellos supuestos de extrema necesidad, como son en los que tú tengas personas menores a tu cargo. Pongamos el ejemplo de madre de dos hijos en situación irregular en España, porque o bien tuvo situación regular y quedó irregular, o bien porque nunca alcanzó la situación de regularidad, madre de dos hijos menores de edad, y a esa señora, ¿qué le vas a exigir? Con dos bebés en casa que demuestre una política de búsqueda activa de empleo. A ver, o sea, son absurdeces de tal tamaño que me resulta difícil de encajar
que los listos del Partido Popular que redactan estas ponencias y estas propuestas no hayan caído en que están diciendo cosas de perogrullo, cosas que ya se venían poniendo en práctica y cosas que son materialmente imposibles de establecer, ¿no? Eh, mm, Solo se limitan a copiar el tema del nuevo visado por puntos que proponen como el de Canadá o Australia. Eso es todo a lo que se han limitado en las 16 páginas que consta el documento que han firmado todos los varones autonómicos del Partido Popular. O sea, eso es todo el esfuerzo de meses preparando esta ponencia para irrumpir en el tablero político, disputarle la pérdida de votos en caída libre a Vox y, por otra parte, hacer por primera vez en no sé cuántos años una propuesta medianamente, como mínimo, a estudiar en relación a uno de los grandes temas evidentes de preocupación en la sociedad, que ahora vamos a entrar en por qué es un tema de preocupación en la sociedad y por qué de golpe esto de la inmigración se convierte en vuelve a ascender en el ranking de preocupaciones de la sociedad española, ¿no? Ahora entraremos en eso. Es decir, lo que me cuentas ya está en marcha, lo que me propones es inasumible, lo que me propones es que directamente ya no se ejecutaba porque no se podía ejecutar, porque los requisitos, es decir, esto no han inventado la Coca-Cola, lo de la búsqueda activa de empleo es un parámetro que se utiliza para muchísimas cosas, como por ejemplo para renovar la tarjeta de residencia desde hace montones de años, no es ni siquiera una modificación reciente del reglamento de extranjería. Eh, ¿Usted qué me está contando? Y lo único que aparentemente es novedoso, que es el visado por puntos. Resulta que es una copia del de Canadá o el de Australia, que son países cuya relación geográfica y estratégica con su entorno no tiene nada que ver con la situación española, porque, a ver, la inmigración a Canadá procede principalmente de los propios Estados Unidos y se produce por avión, no se produce por tierra. No es como aquí, que tenemos rutas marítimas que acaban en Canarias o que acaban en Ceuta y Melilla por carretera, ¿no? Mm. O por también por mar, ¿no? Luego, no es comparable. Lo de Australia, menos comparable todavía, porque es una isla continental eh, de una extensión gigantesca, en donde el acceso por mar es prácticamente imposible, por carretera también, y por tanto está centralizada en avión. Luego, mm, mm, dentro de esta absurdez y de lo que demuestra del Partido Popular, de pobreza de miras y de planteamientos, donde realmente todo lo que se plantea es algo que tiene que ver muy mucho con recoger cosas viejas que o no han funcionado o directamente han sido superadas por la realidad, o bien recoger cosas, como digo, totalmente fallidas en el sentido de que o ya se vienen haciendo o directamente dejando de hacerse porque no se pueden hacer cumplir. Aparecen una serie de parámetros que demuestran hasta dónde, eh, aun en su intento de desmarcarse de la política absolutamente xenófoba de Vox, no dejan de subyacer el concepto prejuicioso que caracteriza a los sectores más conservadores de la sociedad española que reflejaría el Partido Popular, ¿no? Y entonces, este visado que proponen ahora, que no es nuevo, yo recuerdo a estas ideas, no en el Partido Popular, digo, estas ideas bueno, de xenofobia encubierta o no tan encubierta, no solamente con el tema del visado, sino también con el tema de el consumo de servicios públicos, particularmente en materia de sanidad, por parte de los extranjeros en situación irregular en España. Era un discurso que ya mantenían, por ejemplo, personajes peculiares como aquel ministro con Rajoy de Agricultura, que luego pasó a ser comisario de la Unión Europea ante grandes protestas y que ya planteaba en algunas de las campañas electorales cuestiones como esta. Pues en este visado por puntos
se propone que se prime la entrada de los inmigrantes que vengan a trabajar en sectores donde haya falta mano de obra, otro invento de la Coca-Cola. A ver, la cuestión de los llamados contingentes, es decir, la inmigración ordenada, es una historia que viene desde los tiempos del primer gobierno de Aznar y que demostró que no funcionaban. Es decir, la llamada contratación en origen, que está en la ley de extranjería y está en el reglamento de extranjería desde el año 2004, de finales de los tiempos de Aznar. Eh, eh, el tema de que vamos a hacer una contratación, una inmigración ordenada, contratando en los países de origen la mano de obra que nos conviene, eso solamente se ha demostrado que es un porcentaje a lo largo de todo el siglo XXI, que es un porcentaje pequeñísimo que solamente da respuesta a la contratación por grandes empresas. Es decir, si Telefónica necesita una determinada mano de obra especializada, puede ir al país de origen y decir, necesito 150 personas y esto se gestiona incluso de manera individualizada. Pero eso es una gota en el mar de las personas que quieren venir por distintos motivos, bien culturales, bien familiares, bien como tránsito hacia otros países de la Unión Europea, sobre todo Francia, en el caso de la inmigración que procede de el África, de la cornisa norte de África. Por tanto, esto no resuelve prácticamente nada. Como digo, representa un porcentaje ínfimo de lo que es la inmigración en España. Luego dicen, este visado también propone primar la entrada de los emigrantes que conozcan mejor nuestra cultura. Y aquí se abre la mano de la madre del cordero, ¿no? Y a su vez los que tienen está relacionado con los que tienen mayor capacidad de integración. Esto es una risa, porque ¿qué es los países que conocen mejor nuestra cultura? Voy a poner un ejemplo. ¿Es por idioma? O sea, por lengua materna. Entonces, un filipino que habla español, mm, un marroquí de Tánger que habla español mejor que tú y que yo, no son personas que conocen mejor nuestra cultura, no son más asimilables, solo lo son los de América Latina. ¿Y qué hacemos con los brasileños? Los brasileños son de América Latina, pero no tienen el español como lengua madre. A ver, esto ya está súper resuelto, por ejemplo, en materia de nacionalidad, donde se favorece precisamente a los países que, una vez más, el factor imperio español, desaparecido, imperio español prevalece y se hace una bonificación para obtener la nacionalidad por residencia a las personas de América Latina, mm, de Filipinas y sefarditas, pues para que en vez de tener que esperar 10 años residiendo legalmente en España para poder pedir la nacionalidad, solo tengan que esperar 2. Por tanto, estas bonificaciones en razón de un cierto vínculo histórico-cultural ya existen en el Código Civil, tampoco que los hayan inventado. Es verdad que no se aplican literalmente con los países que conocen mejor nuestra cultura, porque, entre otras cosas, los tratados históricos en materia de residencia, de igualación de condiciones entre los nacionales de un país y otro, que tenía España desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con países como Chile, con países como Perú, con países como Ecuador, etcétera, etcétera, fue precisamente la política del Partido Popular en los tiempos de Aznar la que acabó cargándose esos tratados bilaterales que ya existían. Ahora parece que pretenden recuperar aquella fórmula, no en el sentido de tratarte ante la ley para buscar empleo, para poder residir entre los nacionales de uno y otro país cuando estén intercambiados de territorio en condiciones de igualdad, como eran aquellos tratados bilaterales, pero sí para darle como una especie de bonus de facilidad en la obtención de visado. Bueno, el tema de lo del visado es otro chiste también, porque esto desconoce. Los visados se ponen en los consulados españoles en el país de origen para poder venir con visado, en aquellos países donde se exige visado. Es que en Colombia no se exige visado, la embajada española no exige visado para poder venir a España.
es que hay toda una serie de países en la Unión Europea, perdón, de América Latina, donde ya no se exige visado. Por tanto, ¿a mí qué me estás diciendo con el tema de pedirte, de darte un visado por puntos? Si eso será para los países a los que exiges visado, aquellos en los que has vuelto a tener tratados bilaterales, que son muchos en América Latina actualmente, donde ya no se exige visado, tu problema no va a estar en que le des o no le des el visado. El problema va a estar en que una vez se haya caducado el tiempo por el cual tú le has dado el visado, que si no es más de 90 días, para motivos de viaje turístico o de ocio, o en el caso de que sea para otro tipo de motivo, por ejemplo, para estudios, ¿no? Porque los visados para empleo desde las embajadas de España en el extranjero no se conceden, salvo en estos supuestos muy, muy escasos de contratación en origen, pues el problema te lo vas a encontrar cuando pase el tiempo de duración de validez de ese visado, y en el caso de que hayas tenido que venir con visado y te quedes en España y no vuelvas, que es la mayoría de los supuestos. Porque la mayoría de los supuestos no nos invaden por patera. La mayoría de los extranjeros que entran en España entran, entran a través de avión. No entran por carretera. Hay una parte, sí, es verdad, que entran por Francia, pero en Francia normalmente no hay controles de entrada y de salida, salvo que haya motivos específicos de vigilancia. Y es verdad que por ahí efectivamente entra gente que en realidad ha entrado a Europa por otro lado, ha atravesado Europa y acaba en España por distintos motivos, sobre todo de países magrebís, pero el grueso de la inmigración en España entra desde América Latina a través de avión. Y esto de que conozcan mejor nuestra cultura choca frontalmente con el nulo control que se hace sobre los migrantes que proceden de culturas que nada tienen que ver con la nuestra, pero son blancos y rubios y ojos azules, que son los expats, es decir, los expatriados, sería la traducción literal en inglés, que son aquellos que han decidido vivir por distintas circunstancias procedentes de países del norte de Europa o de Estados Unidos en países distintos al suyo, y por supuesto los nómadas digitales. Ejemplo, un ucraniano conoce mejor nuestra cultura. Perdón, un ucraniano conoce mejor nuestra cultura, pregunto, que un marroquí de Tánger que se pasa el día viendo la televisión española y viendo el fútbol español y tiene camisetas y hasta es socio del Barça y cuando puede, o del Madrid, y cuando puede va al Bernabéu o va a la Ciudad Condal a ver un partido de fútbol. De verdad, mm, es por poner un ejemplo, ¿no? Para que a mí alguien me aclare este concepto que desde luego el Partido Popular no aclara, de primar a los que conocen mejor nuestra cultura. Los que tengan mayor capacidad de integración. Bueno, este es otro de los elementos ampliamente discutido desde hace muchos años, sobre todo tomando el modelo francés de integración que ha resultado tan fallido con la creación de los banlieues, es decir, de los pues Los suburbios de las ciudades. suburbios del extrarradio parisino y de las grandes ciudades francesas, Mm. y que empieza a asimilarse poco a poco, pues con distintas zonas, más que barrios suburbiales. Se me ocurre, por ejemplo, estoy pensando en Usera, en Madrid, eh, mm, más bien en zonas rurales. Estoy pensando, por ejemplo, en la comarca de Salt, en Girona, ¿no? En donde hay toda una serie de pueblos con asentamientos de personas que han ido llegando para trabajar, por ejemplo, en la fruta del campo de Lérida o de Girona, ¿no? Eh, Esos asentamientos, que no son asentamientos irregulares, sino que son buscar pueblos donde a una determinada distancia del lugar de trabajo, tú, sea en situación regular o irregular, pues acabas a veces hacinándote, a veces no, pero sí, en todo caso, conviviendo con personas de una misma procedencia en un número, pues tal vez desproporcionadamente mayoritario respecto a los locales que ya estaban ahí antes de que llegaran, digamos, estas colonias, ¿no? Improvisadas de trabajadores
pongamos marroquíes, pongamos rumanos. Pasa con los rumanos, antes a los ucranianos. Los rumanos son la segunda comunidad de migrantes aquí. ¿Quién demonios ha dicho que los rumanos son más cercanos a nuestra cultura que un marroquí? ¿Eso quién lo dice? O sea, ¿desde cuándo? ¿Por qué? Porque es que, hombre, hay un vínculo de que el rumano, su lengua vehicular, resulta que también es originario del latín y en consecuencia se parece al español y por eso tienen facilidad para aprender el español. Sí, oiga, pero el modelo cultural no tiene nada que ver con el español. Los rumanos son un país eslavo, que nada tiene que ver con nuestra cultura. Y sin embargo, están perfectamente en teoría integrados, porque claro, esto de la mayor capacidad de integración, en realidad no es integración, es asimilación. Mm. Asimilación es Correcto, correcto. renuncia Es a renuncia a tus tu... costumbres, a tu cultura, a tu Y, propia identidad y y al- conviértete en un judío neoconverso como se hizo en el modelo de la Inquisición, Mm. los llamados conversos o los llamados católicos nuevos o cristianos nuevos, mejor dicho, y por tanto renuncia a su identidad, borre su pasado, borre lo que les distingue. Y ese planteamiento uniformizador, en realidad, no se diferencia nada del de Vox. Los de Vox, ¿qué dice Abascal? Abascal lo que dice es, el que no respete las costumbres y las leyes españolas, para la calle. ¿Qué significa las costumbres ya? ¿Qué pasa? Que me tienen que gustar los toros y tengo que comer morcilla de Burgos, porque si soy vegetariano, igual me tendría que ir de ese país, ¿no? Según la definición del modelo de lo que son las costumbres y la cultura española. ¿Quién define qué es la cultura española? La cultura española es también Adolfo Domínguez. La cultura española, ¿qué es? ¿Marca España? ¿La define la marca España? ¿La cultura española son las siete rosas? ¿Qué es esto? O sea, ¿cuál es la cultura española? ¿Es Margarita Xirgu? ¿O no? Esos referentes no valen, ¿no? No definen la cultura española. ¿La cultura española qué es? ¿Nacho Cano? ¿Con Malinche? Claro, vamos a ver. Define usted a qué referentes hablamos con mayor capacidad de integración. O sea, que yo no voy a poder hacer comidas de mi país en mi casa. O en una celebración familiar, en un restaurante o en un parque, donde esté permitido hacer, por ejemplo, una barbacoa. O Sí, sea, sí, si hago una barbacoa me dejan, pero si hago un arroz con no sé qué, o me hago un mafe senegalés con salsa de cacahuete, entonces no. Claro, eh, en el fondo, aquí lo que subyace es ese prejuicio del que antes hablaba, que no es en realidad nada distinto del prejuicio xenófobo que tiene Vox. Los que provengan de países, termina diciendo la propuesta del visado por puntos, que asuman el compromiso de la política migratoria de un eventual gobierno del Partido Popular. ¿Y esto qué es? Diréis. Bueno, pues esto es algo que ya se viene haciendo, tampoco han inventado la Coca-Cola. ¿Qué es? Yo le pago a Marruecos para que me controle la salida de cayucos, o a Mauritania, o a Senegal, para que me controle la salida de cayucos. Y que luego además no me ponga problemas a la hora de que le deporte, de que le devuelva a toda la gente que yo quiera. Porque claro, tú puedes deportar quien te dé la gana. Pero si luego el país de origen de ese ciudadano te dice, no, no, yo no te lo cojo, yo no te lo admito, yo no te le reconozco como nacional de ese país, porque además este tío no tiene pasaporte o porque a lo mejor es un indeseable, que también los hay. Oye, el buenísimo de pensar que todos los extranjeros que vienen aquí son almas de bondad es bastante absurdo, como ocurre en todas las sociedades del mundo. Pues si hay personas con una capacidad de superación e intentar aprovechar las oportunidades que se les presenten, aunque sea un país que no es el suyo y una cultura que no es la suya, y hay personas que son absolutamente resistentes, que están resabiados, que están quemados, porque seguramente tienen una historia de maltrato detrás. Pues todos conocemos las situaciones que se dan, tristemente, de menores abandonados a su suerte en las calles, de Dakar en Senegal o de Marrakech, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que con 14 años ya son directamente delincuentes en potencia. Entonces, si llegan aquí con 17 o 18, no puedes esperar que de la noche a la mañana vayan a ser gente respetuosa y aplicada, que vayan a ponerse, pues no, evidentemente que no. Y si además toda la presentación que tú les has hecho, incluyendo menores tutelados,
de un futuro posible mejor ha sido la de, bueno, te tengo aquí porque te tengo que aguantar hasta que cumplas 18, pero a los 18 te vas a la calle y a los 18 búscate la vida y te quedas en situación irregular sin saber nada, sin tener papeles y sin nada, aunque eso de los papeles ha cambiado desde el año 2020, pero y ahora es que ya generalmente los menores tutelados salen con papeles. Pero contra con eso da igual, si no tengo empleo, si no me van a alquilar una casa, si no tengo forma de buscarme la vida, si no tengo una cultura mínima, entre otras cosas porque yo tampoco he colaborado, pero es que las instituciones de acogida tampoco han hecho nada, ningún esfuerzo especial por ello. Y dices, hombre, ¿y por qué tendría que hacer un esfuerzo especial yo por los que vienen de fuera cuando no lo hago con los que están aquí dentro? Y dices, vale, pues vale, ese es el debate, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de igualar no por abajo, sino por arriba. Es decir, ¿por qué tenemos bolsas de exclusión social en España de españoles a la que se suman las bolsas de exclusión social en España de los menores extranjeros en situación irregular o que han venido sin padre ni madre, porque se han muerto en la patera o porque directamente ni los conoció? Tengo aquí un paisano que ha venido a visitarme, me vais a disculpar que ando haciendo gestos raros, eh, para los que me vean por Facebook. Entonces, bueno, vale, este es el debate, vamos a hablar. ¿Cómo igualamos? ¿Qué hace falta? ¿Qué significa, en definitiva, trabajar por la educación en situaciones de igualdad? Ese es el debate público. Esto, por supuesto, no es lo que está planteando el Partido Popular, que es básicamente, oye, que yo te pago y que como ya se viene pagando, ya tampoco han descubierto nada, y que por tanto, además no me pongas dificultades luego cuando te expulse desde el CIE a todos los que te tengan que expulsar, como hacen habitualmente hoy día, en donde, al menos en el CIE de Valencia, la gran mayoría de los que verdaderamente llegan a ser expulsados, es decir, deportados, es decir, subidos en avión, son marroquíes en gran medida, colombianos en gran medida y luego en menor medida argelinos, ¿no? ¿Por qué? Porque Marruecos colabora. Si Marruecos no colaborara, pues por más que metieran a marroquíes en el CIE, sería muy difícil poder echarles a su país, porque su país pondría toda clase de trabas para no recibirlos. Eh, en consecuencia, y esto yo creo que es la parte más importante, eh, ¿por qué estamos hablando de esto a raíz de el Congreso o reunión la cumbre del Partido Popular en Murcia? ¿Por qué estamos hablando de inmigración en los términos que trata de fijar en el debate público el Partido Popular? Por una cuestión absurda cuyo terreno ha calentado previamente no el Partido Popular, sino Vox, que trae de origen, además, en este planteamiento, una falta absoluta de propuestas o soluciones respecto a los menores no acompañados, es decir, el famoso reparto territorial, con el atasco que tienen los servicios de acogida en Canarias y en Ceuta y Melilla. Todo lo que ha planteado el Partido Popular no toca en absoluto o pasa tangencialmente por este asunto, que es un problema de primera necesidad ahora mismo, de verdadera urgencia de las instituciones públicas españolas, ahora mismo y desde hace meses, claro. Y esto no lo toca. Y en segundo lugar, está aquí porque los españoles supuestamente les preocupa mucho, pues, en la situación de migración, porque hay agentes públicos, empezando por Vox y siguiendo por toda la agenda ultraderechista, que llevan todo el verano tratando de ponerlo en el primer lugar de la agenda pública, la cuestión de la inmigración, como si fuera un problema real que no es actualmente, porque actualmente ni hay el tráfico migratorio que había en años anteriores. Por ejemplo, en 2025 lo que llevamos, las entradas a España de extranjeros se han reducido sensiblemente respecto al año 2024. Por tanto, ese no es un problema real, no es que estemos en una tendencia alcista en llegada de migrantes, por ejemplo, tanto que les preocupan de países de origen musulmán, sea del norte de África o sea del África subsahariana, sino que por el contrario, donde se registra un aumento mayor de llegada de extranjeros a España es de los países del centro y del norte de Europa, que es una migración con la que uno no tiene ningún problema. ¿Tienen problemas con los chinos? Pregunto. Los chinos no están aquí, no es una comunidad cada vez más numerosa. No hay problema con los chinos. Como siempre, en realidad, todo lo que tiene que ver con la inmigración tiene mucho más que ver
con la definición de un color, es decir, tiene un tinte racista o un prejuicio racista, un color de piel, quiero decir, y tiene mucho que ver con otro eje que está relacionado, pero no necesariamente de forma directa, que es el eje de la pobreza. Es decir, si vienes de un país pobre, que yo considero pobre, y además eres negro o tienes la piel marrón, y además no hablas español, pues no entras. Y no te doy los carnes por puntos, pero eso no hace falta que venga el PP a decirlo. Eso ya lo viene haciendo la administración del Partido Socialista ya hace siglos. Y he dicho la administración, porque una cosa es lo que dice la ley en la letra, y otra cosa es cómo luego se aplica por la administración, incluida la administración de justicia, donde los jueces, por cierto, también, y lo venimos denunciando aquí, llevan décadas haciendo política en materia de inmigración. Consecuencia de lo cual esa supuesta preocupación a la que responde como por primera vez formulando propuestas concretas de Estado el Partido Popular, no deja de ser una preocupación inflada, hinchada, creada artificialmente, que no se corresponde ni con la realidad de los datos y yo creo que ni con la realidad de las preocupaciones que tienen en primera fila los españoles. Así que, pues bueno, yo quería un poco hacer resumen a esto. Tampoco hay que ser muy lumbreras para comprender que viniendo del Partido Popular y habiendo elegido Murcia para plantearlo, esto no es más que unos fuegos artificiales para tratar de competir en el tablero electoral con Vox, justamente en el fuerte de Vox, pero todos sabemos también cómo, pues al final, las propuestas que se acaban aplicando. Mire usted, quiso Starmer en Inglaterra y eso que es un partido supuestamente socialdemócrata como el laborista, son políticas absolutamente xenófobas que son a las que ha arrastrado a todos los partidos institucionales la extrema derecha. Así que, bueno, creo que sí que era necesario contarlo. Y en fin, si quieres aquí, Manolo, pones un poquito de música, como lo veas. Pues vamos a hacerlo. Claro que sí. Lo que quiero contarte, compañero, es que llevamos 32 minutos. Bueno, hoy ha sido menos que otras veces en el primer bloque, así que Es un consuelo. ujú. No sé si te consuela saber que te quedan 15 minutos. Vale. Venga, pues haremos cositas con esos 15 minutos. ¿Quieres hablar de Netanyahu? Hombre, claro. Pero me han mandado unas palabras en inglés. Yo los he traducido a mi manera. Netanyahu, un hombre judío en Nueva York. Sí, porque estaba haciendo un juego de palabras con la famosa canción de Sting, esa de Englishman in New York, que es Sí, una canción muy conocida, un inglés en Nueva York, ¿no? sí, Entonces en inglés se diría a Jewishman en New York, ¿no? En vez de sí. Englishman, Jewishman, ¿no? Y era un poco un juego de palabras, pero bueno, Vale. entiendo que uno no es tan políglota, no, o sea, no todo el mundo es tan políglota como uno, quiero decir tan poliglota o tan polidiota, como decía un amigo mío, con esto de las lenguas, y tan polidiota. Y entonces, pues, es normal que no se entendiera mejor si no se explicaba. Bueno, sí, claro, hombre, la semana pasada lo dejamos ahí, para quien Sí, tenga algo de memoria. sí. Dijimos, cuidado con la flotilla, todos los ojos en Gaza, la flotilla va a llegar el fin de semana, o sea, este fin de semana, por distintas circunstancias que han provocado, por ejemplo, que el barco principal de la flota, eh, el Family, que es la embarcación donde viajaba Ada Colau y Tiago Ávila y el comité de dirección de la Global Summit Flotilla, pues por problemas en el motor han tenido que abandonar. No han sido los únicos. También Greta Thunberg, por otros motivos distintos, ha abandonado la flotilla cuando ya estaban en Creta, pero ya han salido. Ahora llegan los días más duros, que son los días en los que desde las islas griegas están, como quien dice, a tiro de piedra, literalmente, de las aguas territoriales que considera Israel suyos, porque Israel ha decidido ya que Gaza ya es suyo, ¿no? Entonces, incluso antes de llegar a esas aguas llamadas territoriales de zona de guerra, según la autoproclamación de las Fuerzas de Defensa de Israel, se espera que efectivamente si se producen ataques se produzcan allí, es decir, en las aguas internacionales limítrofes, ¿no? Porque esto se dice por los precedentes que existen, ¿no? De otros ataques anteriores o abordajes anteriores. Uno de los blindajes que había hecho la flota, contábamos la semana pasada, era precisamente no ir para evitar los abordajes, era
ir en un gran número de barcos al mismo tiempo, de manera que impidan en la práctica que el abordaje físicamente o materialmente se pueda llevar a cabo, o sí se hiciera alguno de los navíos que conforman la flotilla, que no pudiera ser defendido por el resto de los navíos que navegan conjuntamente. Porque esto, a ver, luego las leyes del mar, pues son las leyes del mar y, en fin, existen intersecciones y virajes de los barcos que pueden servir o hacer que se pueda cruzar en la intercepción pretendida para llevar a cabo un abordaje del barco militar israelí, otro barco de la flotilla que haga un poco como de escudo, ¿no? Entonces, hay estrategias para dificultar como poco la técnica del abordaje, que era la que hasta ahora más ha llevado a cabo el ejército israelí en expediciones anteriores humanitarias por mar, ¿no? Con todo y con eso, bueno, ha saltado la polémica desde la semana pasada ahora en este tema de la flotilla, la cuestión de los barcos de supuesta protección italiana y española, para que en realidad hay que dejarlo muy claro porque sobre esto hay una cierta confusión interesada en la opinión pública, no son barcos de protección como tal, porque protección implica evitación, incluso militar, de un ataque por parte de otros barcos de otra bandera. Y esto es algo que en las órdenes de la misión militar, ni del barco español Furor, ni de los dos barcos italianos está. Es decir, estos barcos van con fines exclusivamente de auxilio y socorro. O sea, mire, yo no voy a evitar que Israel le bombardee. Ahora, si usted cae al agua, yo le recojo. Perdona que sea tan desagradable, ¿no? Y Sí, tan cruel, es así, digo, pero es que es exactamente sí. el contenido de las órdenes militares que tienen esos navíos, tanto en Italia como en España. Mm. Y luego están las maniobras militares conjuntas de Turquía y Egipto, que hace 13 años que no las hacían y las hacen justamente ahora. A ver, todo tiene un fin disuasorio, evidentemente. Ninguno de estos países, ni Turquía, ni Egipto, ni por supuesto España ni Italia, se van a enfrentar militarmente en el mar directamente con Israel. No se atreven. Ya puede hacer Israel lo que quiera con los barcos de la flotilla. Tiene que ser muy escandaloso y no lo harán tampoco. Pero sí que los bloquearán en el mar o les bloquearán el paso. Habrá intercepciones con buques de guerra, probablemente israelíes, que, en fin, hagan advertencias militares muy serias a los barcos de la flotilla para que detengan su rumbo y den la vuelta y cosas de ese tipo. Por eso ese momento era crucial. Pero ataques como tal, como los que hemos venido viendo con drones, que son más un poco una amenaza que lo que es un ataque formal para detenerte por la fuerza en tu trayectoria, es poco probable que ocurra. Pero bueno, todo suma y aquí vamos al Jewish Man en New York, ¿no? Al señor Netanyahu en Nueva York, ¿no? Cuando decimos todo suma, es porque esto añade lo de la flotilla, digo, y ese momento de colisión con las fuerzas navales israelíes que se espera que se produzca o bien hoy o bien mañana, porque estaban llegando ya a media semana y van a llegar a ese punto de colisión en el mar, eh, coincide con la reunión, primero con la llegada de Netanyahu a las Naciones Unidas, la desbandada que vimos en la Asamblea de la ONU, cuando llegó el momento de la oratoria de Satanyahu, como le llaman algunos, eh, que bueno, sobre esto también hay una cierta magnificación, porque se dice, a menos desde la propaganda israelí, en ellos se apuntan, que fueron 77 los países que se fueron del hemiciclo de la Asamblea General de la ONU cuando le tocó el turno de intervenir a Netanyahu, Mm. cuando en realidad había 120 países que se quedaron, con lo cual es una minoría la que se fue. La mayoría se quedó, incluyendo algunos países árabes. Y esto, que no se ve muy bien en las imágenes que ofrece televisión, pues es un poco confuso, no te las ofrece, los planos no son planos enteros, sino que son planos parciales, eh, le da la gasolina suficiente a Netanyahu para decir, no es verdad que todas las Naciones Unidas me han dado la espalda.
hay todavía, la mayoría de los países aún siguen respetando el que yo pueda decir la mía, el derecho a la defensa de Israel y bla, 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 todo el discurso este homicida que tiene el gobierno sionista de Netanyahu, ¿no? Entonces, en estas que en el día de ayer lunes, por la tarde, había una reunión crucial entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la sala oval, salón oval de la Casa Blanca, en busca de una salida negociada en el conflicto de Gaza, después de que además hubiera salido un extraño comunicado de Donald Trump en los días anteriores, justo al final de la semana pasada, donde le advertía a Netanyahu que no permitiría que Israel se anexionara a Cisjordania. Pero bueno, conociendo a Donald Trump y su administración, hoy te digo blanco y mañana te digo negro, con lo cual puede cambiar de opinión dentro de 15 días o dentro de 3 días, o igual hoy mismo, ¿no? Después de cuando salgan ya todas las repercusiones de la reunión en la tarde-noche de ayer con Netanyahu, ¿no? Pero en todo caso sí que en esta reunión había una propuesta de 21 puntos, que es la famosa propuesta Tony Blair, respaldada por Estados Unidos y avalada en un primer momento por la Liga Árabe. Lo que pasa es que en las últimas horas algunos países árabes se han descolgado de esa propuesta, que lo que pretendía era conseguir un alto al fuego, la liberación de los 48 rehenes de Hamas. Se cree que todavía quedan unos 20 con vida y sentar las bases de una transición institucional en la franja. Pero claro, esto ya de entrada y esto es lo bueno de la situación de lo que estoy contando. Cuando la gente ataca a la ONU, ayer, por ejemplo, ayer los compañeros de la tertulia, la ONU no vale para nada, pues la ONU no vale para nada. Yo ya la semana pasada decía, un momento, la ONU no es solo la Asamblea General y el este de seguridad, ¿no? No, no. Hay un montón de agencias, empezando por la UNRWA y siguiendo por muchas agencias de protección, que menos mal que están porque son las que van apuntalando y apuntalando y apuntalando el discurso, por ejemplo, como el de la Comisión de Expertos Independientes que declaró el genocidio. Claro que la ONU no puede imponer, por ejemplo, fuerzas militares de interposición en un conflicto entre dos bandos si los dos bandos no lo admiten. Porque eso sería tanto, o lo contrario sería tanto, como directamente tú entrar como tercera parte en un conflicto bélico que es algo que ningún país del mundo va a consentir, ni su opinión pública, que te metas en una guerra que no te llaman, si no vas de mutuo acuerdo y porque las dos partes han decidido que así sea. Entonces, eh, todo este ruido alrededor de Netanyahu y de aislamiento internacional de la política de Netanyahu sí que sirve para plantear ahora qué pasa con esta propuesta Tony Blair. Porque, claro, viniendo de Tony Blair, pues permítame que berría, ¿no? Porque fue uno de los tres tipos que dijo que había armas de destrucción masiva, si yo no la Sí, memoria no sí. falla en Irak, ¿verdad? Es Y uno de la estamos foto, trabajando en ello, ¿no? uno de Estamos. la foto a los Azores y todo aquello, sí. Eso es. Por lo tanto, pero más importante que no sea creíble las buenas intenciones de la propuesta de 21 puntos, es más interesante la división que le genera el gobierno de Netanyahu de tipo interno una propuesta como esta. Porque ahora, ¿qué hace Netanyahu? Le dice que sí a Trump para no desairarle. Y si le dice que sí a Trump, esto significa en la práctica el reconocimiento de la existencia de los dos estados. Si resulta que me trago que no puedo tocar Cisjordania como tal y me trago que no puedo hacerme con Franja con Gaza como yo pretendía, tal como yo pretendía, porque hay un alto el fuego y hay una retirada de las tropas israelíes y detengo la ofensiva sin haberla culminado, que es lo que decía el otro día y rechazaba frontalmente ante la Asamblea General de la ONU Netanyahu. No, no, olvídense de los dos estados y yo no he terminado los deberes, ¿no? Mm. En Gaza. Y hasta que no termine ya me pueden ustedes decir misa, que es básicamente la limpieza étnica que se ha pretendido desde el primer día, ¿no? Para conseguir el gran Israel. Pues claro, si tú aceptas los términos de la propuesta de Tony Blair para quedar bien con quien te mantiene, que es el señor Trump, te encuentras con que en tu país el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que es uno de los más bestias de los halcones sionistas en su gobierno, ya ha amenazado con romper el gobierno, con lo cual Netanyahu queda en caída libre. Sí, podría recomponerlo,
con otros. Pero luego eso también tiene que tener un sustento para mantener ese gobierno en el Parlamento israelí. Y claro, ya sabemos todos que Netanyahu puede acabar en la cárcel en el momento que la guerra termine, o que las hostilidades bélicas, o que el gobierno de crisis como consecuencia de los atentados del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas generó, pues en el momento que ese gobierno caiga o deje de tener una razón de ser como tal gobierno de crisis, Netanyahu se expone muy probablemente a la cárcel. Entonces, claro, este ya ha dicho, mm, solo van a apoyar el acuerdo, me refiero a Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, y es un poco en representación de toda la posición más dura dentro del sionismo israelí, solo van a apoyar el acuerdo, se asegura el desmantelamiento real de Hamas. Desmantelamiento real es, oiga, baje la cabeza y ríndase usted y entréguemelo que ya haré yo con usted lo que tenga que hacer. Y otorga a las fuerzas israelíes control absoluto del perímetro de Gaza, incluido el corredor de Filadelfia junto a Egipto. Y además de esto, que no intervenga la Autoridad Nacional Palestina, que no intervenga Qatar en las labores de gestión que es un poco el gran valido de Estados Unidos en la zona. Ya lo vimos con las negociaciones de paz entre Hamas e Israel, que fueron atacadas por los propios israelíes, ¿no? Y que Egipto facilite la salida libre de Gazatís por la frontera sur. Me dice, oiga, usted, pues mire, haga la carta a los Reyes Magos, ¿no? A ver si en vez de traerle carbón, le traen incienso y mirra, porque vamos, o sea, por tanto, las posibilidades de que este encuentro de Donald con Donald Trump eh, eh, vayan a ser exitosas con la cantidad de líneas rojas que tienen, porque no solamente es que tienen las líneas rojas que le ponen a Netanyahu desde dentro de su propio gobierno, es que hay otros asuntos. Por ejemplo, Israel efectivamente no solamente es Smotrich, el ministro, sino la propia diplomacia en general de Israel no acepta a Qatar como mediador clave. Por otra parte, jamás tampoco dice haber recibido el texto formalmente. Parece que se está negociando pues al estilo diplomacia americana con Ucrania, ¿no? Es decir, sin Ucrania, como ha pasado con la autoridad. Si tampoco quieres admitirme a la autoridad palestina como negociador, entonces ¿en qué quedamos? Es decir, yo no tengo ninguna duda de que es posible que asistamos en el día de hoy de una manera más o menos detallada a algún tipo de acuerdo que diga, tibio, que diga que estamos más cerca de un alto el fuego o que sí que va a haber un alto el fuego temporal, pero no me cabe duda de que aún en ese puesto de que eso sucediera. ¿Por qué? La diplomacia de Donald Trump forzara tanto a Netanyahu a aceptar algún tipo de cosa, por lo menos provisional en materia de alto el fuego, con lo que luego poder seguir postulándose al Premio Nobel de la Paz, como hace Mm, Trump habitualmente, mm, mm. no me cabe ninguna duda de que luego Israel hará lo que hace siempre, que es incumplirlo. Vale, yo te dejo que tú vendas la moto, vende tu moto, haces tu anuncio publicitario, de que tú eres el mayor pacificador de la historia mundial, y yo dentro de 10 días, dentro de 15 días o dentro de 5 días me lo salto otra vez, digo que ha sido jamás, que mira, sacó un atentado de falsa bandera o no, para justificar que no tiene ninguna voluntad de negociar, cuando es más que evidente cualquiera que sepa o haya hecho un cierto seguimiento de las negociaciones o los intentos de negociaciones de paz anteriores, que quien los ha reventado desde el primer día, como ha hecho históricamente, ha sido Israel, ¿no? Por tanto, vamos a concederle el margen de interés que pueda tener, con la desconfianza que procede que haya que tener, con esto, con las intenciones reales de alto el fuego del gobierno israelí, pero sí vamos a tener presente que son muchos los actores ya apuntando en una misma dirección, hasta el propio, aunque solo sea aproximarse al vendaval, hasta el propio Trump moderadamente, por ejemplo, con el anuncio de Cisjordania, aunque luego no le vaya a soplar los oídos cuando vuelvan a hacer de las suyas los colonos judíos en tierra de Cisjordania, pero está lo de la flotilla, es decir, son cada vez más y más y más factores de presión internacional
hombre, pues en algún momento tendrá que caer. Es decir, no puede ser indefinida esta situación y yo diría que estamos hoy un pelín más cerca de lo que estábamos hace unas semanas para que por lo menos se llegue a un alto el fuego, que es lo imprescindible en este momento, ¿no? Y creo que hasta aquí llegó la riada, iba a decir, pero sería un chiste mal traído hoy. Así que vamos a decir que hasta la semana que viene y pro, ¿no? Pues eso, hasta la semana que viene, Carlos, porque hemos agotado el tiempo de Muy bien. sobra. Muy bien, pues Venga, nada, que ahí vaya. se queda. Nada, que os sequéis mucho, os sequéis, he dicho, ¿eh? Mucho. Y nada, chico, lo que no mata engorda, ya sabes. Vale, Venga, hasta la semana que vale. viene, salud. Salud.